Estamos a unos días de celebrar el Día del Padre y en Ministerios de Amor y Esperanza estaremos teniendo varios programas sobre este tema, tanto esta semana como la próxima semana. Estaremos platicando sobre el Día del Padre y quiero presentarle tanto este miércoles como el próximo viernes con la ayuda de Dios. Eh, el aspecto de hijos, cómo fuimos marcados por nuestros padres. Voy a entrevistar a algunos hijos que también ahora son padres, o más que entrevistar, les pedí que dieran algún testimonio, eh, respondiendo a algunas preguntas. Y es interesante ver cómo quienes estamos ahora como padres quizá no hemos dimensionado aún lo que hemos afectado a nuestros hijos para bien, o no diría que para mal, pero sí para complicarles un poco o un mucho la vida, ¿verdad? Dice la palabra de Dios allí en el Salmo 127, verso 3 al 6, los hijos son un regalo del Señor, son una recompensa de su parte. Los hijos que le nacen a un hombre joven son como flechas en manos de un guerrero. Qué feliz es el hombre que tiene su aljaba llena de ellos. No pasará vergüenza cuando enfrente a sus acusadores en las puertas de la ciudad. Los hijos son una herencia, son una bendición y tenemos que amarlos porque la Biblia nos dice ahí en Mateo 22, verso 37, ama al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con toda tu mente. Y el verso 39 de Mateo 22, hay un segundo mandamiento que es igualmente importante, ama a tu prójimo como a ti mismo. Y el primer prójimo que tenemos los padres después de la esposa, pues son los hijos. Y hay que amarlos porque somos creyentes, somos hijos de Dios, y debemos amarlos. Es algo natural, algo que nace, aun cuando no creamos en Dios, es algo que tenemos dentro, que por naturaleza se da, y más cuando creemos en Dios. Tenemos este día tres testimonios de personas que en el caso de algunos de ellos o de ellas, sus padres aún viven, otros no, pero vamos a escuchar a Dulce Cruz, a Saúl Enríquez, a Seidy Hernández sobre, primeramente, un buen recuerdo de sus papás. Escuchemos. Hola, buenos días. Mi nombre es Dulce Cruz. Yo hoy quiero compartirles un recuerdo muy bonito de mi papá, que él dejó sembrado en mis hermanas y en mí, pero bueno, principalmente hoy voy a hablar de mí. Yo recuerdo que él siempre fue un hombre muy responsable, muy proveedor. Él siempre se preocupó por cumplir con sus responsabilidades como padre. Él de alguna manera nos chiflaba mucho. Un recuerdo muy bonito que yo tengo de él es que cuando íbamos al mandado siempre llevábamos dos carritos de mandado, porque pues uno era el de la casa, ¿verdad? El básico con los alimentos, y el otro era le decíamos el carrito de la chiflazón, porque siempre éramos tres entonces, todavía no nacía mi hermana la más pequeña, y siempre nos andábamos peleando por quién quería el cereal. Uno quería el Choco Crispies, otro el Fruity Loops y así. Entonces nunca llegábamos a acuerdos, éramos muy pequeñas, mis hermanas y yo, y mi papá agarraba, todavía me acuerdo, agarraba las tres cajas y las ponía en el carrito. Decía, estas tres se van para mis hijas. Luego íbamos al área de las gelatinas y de igual manera, gelatinas. Mi mamá decía, oye, es que te pasas porque pues no podemos llevar todas esas cosas, y él decía, mira, aquí está el básico con el presupuesto de la casa, y yo lo voy a pagar porque este es para mis niñas. O sea, nos chifló, nos consintió, y es un recuerdo muy bonito porque ese dinero era el extra, a lo mejor lo tomaba del extra que a él le quedaba, pero él lo invertía en nosotros, ¿verdad? Ese es un recuerdo muy bonito. Soy Saúl Enríquez, me crié en un rancho y posteriormente en un pueblo del municipio de Ocampo, Tamaulipas. Y recordando uno de los ejemplos de mi papá, pues tiene que ver con ser veraz, con hablar siempre la verdad. Yo siempre consideré
y ahora como adulto, que mi papá siempre fue transparente en ese sentido, nunca engañando, nunca mintiendo, ah, oyendo conversaciones, pláticas, tratos de él con personas, incluso dentro de la misma familia, pues siempre consideré que era un hombre íntegro en respecto a hablar la verdad. Eso a mí, por supuesto, me influyó, ¿no? En el sentido de darme confianza, de tener a alguien que no me engañaba, que siempre me hablaba con la verdad, que no me mentía, con mi mamá, o sea, en todo, en la familia, en el hogar, pues nos influyó. Ahora en el trato con mis hijos, pues yo trato de ser así, ¿no? De ser alguien veraz, que ellos puedan también confiar en mí, que sepan que no los voy a engañar, que no les miento, que no los engaño. Eh, y tratamos también de que ellos sean así, de que hablen y digan siempre la verdad en todas las áreas. Ok, buenos días, mi nombre es Heidi. Les comparto un bonito recuerdo que tengo de mi padre, que fue muy cariñoso. Fue un excelente padre, un excelente proveedor para el hogar mío y de mi madre, que pues yo soy la mayor de 3 hermanas. Él siempre quiso lo mejor para nosotros y siempre nos dio todo lo que él podía en sus posibilidades, ¿verdad? Nos dio todo. Yo, como fui la primera, siempre lo que yo quería él me compraba y siempre me lo daba. Ese es un bonito recuerdo que yo tengo de él. Bien, ahora vamos a escuchar algo que no quizá nos gusta recordar. Vamos a ponerle así un mal recuerdo, una situación que no nos gustó mucho, que nos afectó, y vamos a escuchar a estas 3 personas también al respecto. También hubo un recuerdo no tan bonito, pero lo comprendí con el paso del tiempo, porque mi papá, somos 4 hermanas, entonces 2 son estudiadas y 2 no. Entonces yo soy de las que no soy estudiada, ¿verdad? Que no terminó. Él nos ofrecía a la carrera, ¿verdad? Pero pues no quise. Entonces decidí que no, y entonces mi papá siempre como que me señaló de cierta manera, así me sentía yo, ¿verdad? A lo mejor él quería motivarme, pero yo me sentí como minimizada, como señalada, como pues la que no lo logró. Entonces él siempre como que me recriminaba eso, como que yo no era un orgullo para él. Pero bueno, muchas veces me dolió, muchas veces lloré, muchas veces decía, ¿por qué? ¿Por qué no puedo ser eso que él desea en mí? Pero ya después, con el tiempo, pues entré a la iglesia, me congregué en la iglesia, pude conocer el amor de Dios, él, pude conocerlo yo también, el amor de Dios. Entonces me di cuenta que Dios me amaba, y eso era, pues, no es que no me doliera lo que mi papá me había dejado en mí, pero Dios me mostró su amor. Y entonces, cuando yo empecé a ser madre y mis hijos empezaron a crecer, pude entender que era amor excesivo lo que mi padre tiene por nosotros, que él quería algo bueno para nosotros, pero yo no lo comprendía por mi corta edad, por mi madurez, no sé, por muchas razones, pero el aprendizaje que yo pude obtener de ahí es que como papás tenemos que esforzarnos para lograr que nuestros hijos logren sus metas también, y eso es lo que él buscaba en mí. Gracias. Un ejemplo negativo de mi papá, yo creo que fue el haber sido un tanto indiferente en la etapa de estudiante, en la primaria, en la secundaria. Específicamente en el hecho pues de no tener un acercamiento hacia mí en cuanto a cómo me iba, cómo me estaba yendo, si tuve algún problema. Creo que no recuerdo tener ese comportamiento suyo constante hacia mí. Y yo creo que me influyó negativamente, pienso yo, ¿no? En el aspecto de no darme seguridad, de no darme confianza. Pues creo, ¿no? A estas alturas puedo pensar en eso. He tratado ahora con mi familia, con mis hijos, de acercarme a ellos por lecturas, por estudios,
incluso por misma invitación de maestros, de que como padres seamos activos, seamos interesados en cuanto a nuestros hijos y preguntarles cómo les va, tener ese acercamiento. Eso lo hago con mis hijos y trato de que sea así. El mal recuerdo que tengo de él, que fue siempre como muy callado, que es lo que yo tengo, que soy muy tímida. No expreso mucho mis emociones o mi amor por las personas, no lo expreso, pero eso sí me ha afectado con mis hijos porque no soy muy cariñosa. Eso fue lo único que me marcó de mi padre, que era muy seco. Entonces eso sí me marcó en mi vida, que no demuestro a mis hijos el amor. Claro que hay amor por ellos, pero me afectó demasiado el no demostrarlo. Estoy tratando de cambiar eso porque pues quiero nietos al futuro y quiero ser una excelente abuela para poder abrazarlos y quererlos y amarlos con todo mi corazón, pero ese fue un mal recuerdo que tengo de mi padre, que no fue como muy cariñoso. Entonces eso quiero tratar de cambiarlo para mis hijos sobre todo y para mis nietos. Gracias. Bueno, ve usted aquí que, como le decía yo, qué huellas dejamos en nuestros hijos, ¿verdad? Primeramente, buenas huellas, responsables, proveedor, cariñoso, transparente, pero también aquí viene, pues me hizo sentir menos, como que no se siente orgulloso de mí, pues nunca lo sentí cerca, como que no le interesaba, no fue expresivo, y bueno, pero vamos a cerrar esta parte con un buen recuerdo de estas tres personas, de su padre, otro buen recuerdo. Otro recuerdo también muy bonito que tengo de él es que mi papá siempre nos inculcó ser responsables. Mi papá siempre nos inculcó que estudiáramos para poder alcanzar nuestras metas, que no podíamos andar de vagas ni causando males a otras personas, sino que teníamos que trabajar para poder obtener lo que nosotros quisiéramos más adelante. Entonces yo todo esto lo apliqué a mis hijos. Lo del carrito, pues no tanto, ¿verdad? Porque pues de cierta manera pues nacimos un poco mimadas, ¿verdad? Pero sí trato de consentirlos un poquito, ¿verdad? Cuando se puede, con algo extra. Y de acuerdo a las responsabilidades, pues también tratamos como papás de aplicarlo de esa manera, porque nosotros vimos resultados en nosotros ya de grandes, que sí, que había que trabajar por lo que se quería obtener. Mi papá me dejó también un ejemplo de ser laborioso, de ser alguien trabajador. Yo lo recuerdo siempre ser alguien trabajador, nunca de perezoso, nunca de holgazán. Desde temprano dedicarse al trabajo, hasta la fecha sigue siendo así. Y eso nos inculcó a nosotros, nos llevaba a trabajar, nos daba tareas para hacer desde niños. Entonces nos llevó, y me llevó a mí particularmente, pues también a seguir eso mismo, enseñándonos a ser responsables, también en cuanto a ser productivos y a ganar también nuestro propio dinero, ¿no? Desde adolescentes y jóvenes eso hicimos. Y ahora con nuestros hijos lo mismo, tratamos de inculcarles, de darles esa formación, de ser activos, de ser responsables, de ser productivos desde la misma casa. Así que de esa manera tratamos de pasar ese ejemplo a nuestra familia. Otro bonito recuerdo es que siempre nos marcó que fuéramos respetuosas, que fuéramos bondadosas con otras personas, y él siempre fue respetuoso con todas las personas que estaban a su alrededor. Él siempre respetaba a las personas. Bueno, ya ve usted ahí, los padres debemos inculcar el estudio, ser respetuosos, bondadosos, trabajadores, productivos, o sea que marcamos a nuestros hijos para bien. Es algo que tenemos que analizar quienes somos padres ahora, qué estamos dejando
a nuestros hijos? ¿Qué huella estamos dejando a nuestros hijos? Si usted y yo entendemos que nos hemos equivocado, bueno, pues podemos corregir aún. Si aún están nuestros hijos con nosotros, me refiero, están con vida, a lo mejor no están ya en casa, pero están con vida, pues podemos, el tiempo que Dios nos dé de vida aún, volver a estar hablándoles, recordándoles que les amamos, que den lo mejor, que sigan adelante. Si van por un mal camino, bueno, es que lo corrijan. En fin, creo que los marcamos como vimos aquí a esas tres personas, pues un padre que siempre hablaba la verdad, un padre que era trabajador, un padre que era estudioso, entre otros aspectos que vimos, o podemos marcarlos de lo contrario, ¿no? Mentiroso, un padre flojo, un padre sin pensar en que sus hijos se preparen para que les ayude todo esto a abrirse paso por la vida de una mejor manera. Increíblemente algunas personas aún en este tiempo no saben leer, no saben escribir, y muchas veces pues los padres tenemos ahí que ver, o tienen ahí que ver, ¿verdad? Por alguna razón. A veces no es así, pero creo que lo que tenemos que hacer mínimo es darles esa educación, esa formación básica, por lo menos. Si se puede más, pues más. Siempre se puede, y con la ayuda de Dios más. Y también podemos hacerles sin duda mal, o podemos complicarles la vida. Como lo decía yo, podemos hacerles personas inseguras, con baja autoestima, no expresivos, lejanos a ellos. Y como decía aquí una de las personas que amablemente contestaron las preguntas, dice, pues yo con mis hijos batallo para expresarles mi cariño, ¿verdad? Estoy trabajando en eso. Y así como trabajamos en lo que nos dejaron nuestros padres como buenos ejemplos, tenemos que trabajar en dejar aquellos malos ejemplos que quizá no fueron a propósito, algunos tal vez sí, pero no tenemos que tener como pretexto la vida de nuestros padres. Nosotros podemos decidir, y también con la ayuda de Dios, dejar eso atrás, dejar ese pasado atrás, e iniciar un nuevo camino con Cristo Jesús. Así que vamos a vernos, Dios mediante, el próximo viernes. Dios le bendiga. Hasta luego.